Bueno, muy buenos días para todos los que ya se han venido conectando. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a darle 5 minuticos más al resto de participantes porque a veces no es fácil la conexión y a las 7:05 damos inicio, primero presentando al doctor Juan David y después le damos la palabra a él. Entonces, regálenos por favor 5 minutitos más. Muchas gracias. Buenos días, mi doctora Lili, ¿cómo estás? Estamos dando 5 minuticos para que se conecten los demás participantes. Pero qué Perfecto, gusto doctora tenerte Rosita. aquí. Gracias a ti por la invitación, muy buena la conferencia. Voy a ponerle un mensajito a los demás decanos a ver si se animan a entrar. Gracias. Éxitos y un abrazo. Gracias. Espérate un momento que me están escribiendo algunas que no se puede entrar a la charla, entonces voy a mandar nuevamente este link a este WhatsApp de educación. Perfecto, Rosita. Disculpa al doctor. Tranquila. Están diciendo aquí del grupo de educación. Hernando, mira que me dicen que con el link que habíamos enviado no se puede entrar. Hay personas, bueno, muchos han entrado obviamente, pero hay otros que no. Entonces ya estoy enviando este. Sí, señora, el que le di a asistentes, que es el sí el Perfecto. mismo que va al registro. Sí, es curioso. Bueno, finalmente ya ahí lo estoy enviando. Bueno, pero entonces, ahora sí yo creo que podemos ir iniciando. Buenos días para todos. Muy contentos de tenerlos en este espacio nuevamente para compartir las experiencias y el conocimiento de profesores de todas las universidades de ACFO. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Juan David Ortiz.
El doctor Juan David Ortiz nos va a hablar sobre la simulación como estrategia didáctica de aprendizaje en los procesos formativos de estudiantes de pregrado en el área de la salud, que es un tema absolutamente relevante y con el cual creo que a través de los años, pues la simulación ha sido una herramienta muy importante para la formación de los odontólogos específicamente. El doctor Juan David es odontólogo egresado de la Universidad de Antioquia, es magíster en educación superior en salud en la Universidad de Antioquia también, especialista en pedagogía para la docencia universitaria del área andina y actualmente pues es docente de la Universidad Visión de las Américas y docente de la Universidad de Antioquia. Doctor, de verdad le agradezco muchísimo que usted haya aceptado esta invitación. Nosotros estamos muy contentos con este ciclo de conferencias. Creo que va a ser muy enriquecedor para todos. Y pues les comento que esta conferencia se va a grabar porque después, como la conferencia de la semana pasada, estarán subidas en nuestro canal de YouTube de ACFO para que aquellas personas que por cualquier motivo no se hayan podido conectar, pues puedan ver precisamente estas presentaciones, si el doctor Juan David está de acuerdo, por supuesto. Claro que sí, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, doctor, bienvenido. Mi doctora Lili nos acompaña, discúlpame, nuestra directora ejecutiva, la doctora Liliana Tapia. Lili, no sé si tú quieras dar un saludito o si quieres hablar al final de la conferencia. Mejor al final, gracias. Bueno, listo, Lili, gracias. Entonces, bueno, bienvenido, mi doctor. La palabra la tienes tú. Muchas gracias. A usted muchas gracias por la invitación y definitivamente siempre será un placer poder compartir pues, todo ese proceso, esas experiencias que uno tiene como docente con los demás colegas. Como lo decía la doctora, entonces el día de hoy pues, nos convoca un tema que siempre ha sido de mi agrado. Siempre he trabajado, digamos, que dentro de la institución en ese eje de simulación y que en mi maestría, como lo dijo la doctora, pues todo lo que desarrollé a lo largo de toda la maestría y de toda la tesis fue con relación a la simulación como estrategia didáctica, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la simulación como estrategia didáctica de aprendizaje en estos procesos de formación de todos estos, de nuestros estudiantes de pregrado en todas las áreas de la salud. Me gustaría comenzar con esta frase de una colega que es la doctora Mariluz Restrepo, que nos invita, ¿cierto? Nos invita a que somos los docentes quienes guiamos, quienes conducimos, quienes abrimos horizontes, quienes acompañamos a los estudiantes en todos estos procesos para que obviamente ellos se lleven parte de nuestra enseñanza, de nuestra guía, de nuestros procesos, de nuestra formación, de nuestro ejemplo. Entonces, aquí se las quería compartir porque me parece que es bien bonita. Quien enseña procesos, quien inicia procesos muestra mundos, abre horizontes, es el docente quien lidera la actividad educativa, muestra, guía, propicia y promueve la formación de aquellos que desean aprender. Solo quien mira, quien busca, quien se cuestiona podrá enseñar a ver, a encontrar, a preguntarse y su postura como docente dependerá de su forma de ver el mundo y la forma en que se logre expresar, razón por la cual nunca se deja de aprender y nunca se deja de enseñar. Mariluz Restrepo. Bueno, la propuesta que tengo entonces para el día de hoy es que sea un espacio pues reflexivo, es un espacio también, digamos, de manera informativa para que nosotros como docentes tengamos unas bases, unos lineamientos, una estructura de cómo se lleva a cabo la simulación, ¿cierto? Entonces, inicialmente hablaremos un poco de la simulación dentro de un marco conceptual, hablaremos un poco sobre las ventajas y desventajas de la simulación. Vamos a hablar de los tipos de simulación, también dentro de ellos los tipos de simuladores. Un tema muy importante, fundamental, es cómo desarrollamos la estrategia de la simulación dentro del aula. Práctica médica versus práctica odontológica, porque quiero traerles como, digamos, una pequeña diferenciación en cómo se hace la práctica simulada en odontología y en medicina. Unas conclusiones, unas recomendaciones y finalmente pues un espacio para que conversemos y para que resolvamos dudas o escuchemos también aportes de nuestros colegas. Iniciando entonces, dentro de este marco conceptual o dentro de estos conceptos siempre será muy importante hablar un poco de la historia, de ese recuento histórico, de cómo surge entonces la simulación.
Nosotros por allá en el siglo XIX, incluso antes, hablábamos de unas prácticas, por ejemplo, en cadáveres, haciendo disecciones para poder tener acceso pues como a toda esa estudio de la anatomía, y pues obviamente eso trae un tema que es pues desde la ética, desde, ¿cierto? Desde cómo pues la utilización de esos cuerpos pues realmente a veces no es lo más debido, ¿cierto? Pues ya esto tendría un discurso ético muy importante, pero precisamente por ello es que surge la simulación en respuesta a eso. Por ejemplo, en los años 60 en Europa, en Norteamérica, la simulación clínica se va expandiendo, todos esos procesos digamos, por medio de la educación médica, en otras áreas se empieza a utilizar la simulación porque se busca y porque digamos que teníamos un objetivo, y es mejorar las habilidades y destrezas que tenían o que tienen los estudiantes, y para buscar en ellos un desarrollo de esas competencias profesionales de una manera, ¿cierto?, más segura, haciéndolo directamente, digamos, en un maniquí, ¿sí? En el siglo XX, ya digamos que es muy importante ese siglo XX, uno, porque entonces empieza toda esa difusión de la simulación moderna con la fabricación de maniquíes que fueron utilizados para el entrenamiento, por ejemplo, con ejercicios de reanimación, el uso de simuladores con funciones básicas inicialmente, pero cada vez se fue mejorando estos elementos, ¿sí? Y también en Colombia, en ese siglo XX, pues entonces empieza a haber también un desarrollo en el mundo de la simulación, y se empiezan a crear muchos centros de simulación clínica con aval universitario, digamos, con todos los requisitos que estos laboratorios se requieren, y también obviamente en países como Brasil, Argentina y Perú, encontramos también que se han unido como a todo este movimiento de la simulación clínica, y encontramos muchos laboratorios que algunos se conocen con el nombre de Living Labs. Entonces ahí en esos laboratorios empieza a ver pues como ese ejercicio de la simulación. Ahora, desde la conceptualización como tal, pues entonces desde lo más básico, digamos, hasta unos conceptos más elaborados, pues hablamos de la simulación como una imitación. Viene de la palabra, etimológicamente viene de la palabra simulare, que es una imitación, ¿cierto? Entonces, realmente desde ahí empezamos también a hacer una construcción, ¿cierto? Desde la parte perdón, desde una técnica educativa, desde una pedagogía y desde una aplicación. Por ejemplo, una técnica educativa para crear ambientes que permitan que las personas, que los estudiantes experimenten, ¿sí? Que tengan una representación de un evento muy parecido a lo real, y nos permita con ello entonces practicar, aprender, evaluar, probar, ¿sí? Y obtener obviamente, digamos, esa comprensión y ese conocimiento de las funciones humanas. Por ejemplo, la International Nursing Association nos habla que la simulación es una pedagogía, y es una pedagogía que nos permite validar la progresión de un participante, de que pase de ser una persona novata a ser una persona experta, ¿sí? Entonces, y dentro de la simulación, el campo de la enfermería ha sido, digamos, de gran aporte en el uso y manejo de esta estrategia. Y para el diccionario de Health Simulation, entonces también hablan de que la simulación, digamos, requiere la aplicación de un simulador, y ese simulador nos da la posibilidad de tener un proceso formativo a través de él, un proceso evaluativo, que es un método que nos permite también implementar un conocimiento que pueda durar a largo plazo. Eso es muy importante también, digamos que parte de la charla es mostrar que, si bien es cierto, la aplicación de un simulador es fundamental, no puede ser considerado el fin, ¿cierto? Sino que es un medio que nos permite a nosotros los docentes establecer, digamos, un proceso de formación de manera más segura, de manera más ética, pero digamos que con el objetivo siempre de mejorar las competencias en nuestros estudiantes. La simulación entonces se entiende como una representación artificial del mundo real con la suficiente autenticidad.
O sea, es un concepto que yo creo que nos abarca todo lo que es el concepto de la simulación, porque lo que se busca es crear espacios donde el estudiante sienta muy cercana a esa realidad, pero permita o que se le permita a él hacer un ejercicio en términos, digamos, más seguros, en términos en donde yo puedo evaluar el error de manera más segura y donde puedo generar a partir de ello, pues un conocimiento muy interesante para el estudiante. Como dice aquí, ¿cuál es el objetivo de esa simulación? Entonces, favorecer el aprendizaje representado en lo posible en un escenario clínico que más o menos sea complejo, que permita una valoración y que permita un proceso formativo en términos de seguridad. El empleo de la simulación, entonces, también nos lo dice Cristiani, permite acelerar el proceso de aprendizaje y contribuye a elevar la calidad en ese proceso formativo. Ahora, muy importante, que esta simulación como estrategia didáctica apunte a tres aspectos fundamentales. Uno, que contribuya a lograr los resultados de aprendizaje, es decir, que aporte significativamente en ese proceso de que el estudiante logre el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje en términos de la práctica, en términos de la teoría, en términos del ejercicio, en términos, entonces, obviamente, desde el ser, del hacer y del saber. Que también, aparte de ello, nos permita en el estudiante desarrollar unas competencias y que con esas competencias también demos la posibilidad de cumplir nuevamente esos resultados de aprendizaje. Y que la simulación la simulación como estrategia didáctica sea una estrategia transversal en los planes de estudio. Y obviamente, digamos que en algunas asignaturas o en las asignaturas que se desee tener como en cuenta el ejercicio didáctico para que, digamos, no sea solamente contemplado como una asignatura básica. Es decir, por ejemplo, tenemos simulación de primero a décimo, sino que la simulación sea una estrategia que sea permeable a los demás cursos, a cursos clínicos, a cursos teóricos como la patología, como la microbiología, porque es una estrategia que permite implementarse en esos diferentes escenarios. De todas maneras, hay autores que nos dicen que a pesar del crecimiento acelerado de la simulación, hay muchos vacíos y hay muchas lagunas en torno a estas áreas de la salud y en especial cuando se habla de todo lo que tiene que ver con resultados de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de competencias. Ahora, es muy importante, digamos, el aporte que nos hace toda la parte o todo el eje de la simulación, todo el eje de la didáctica para converger en una educación basada en simulación. Entonces, en el marco conceptual sobre esta educación basada en simulación, se abordan un sinnúmero de conceptos con el objetivo de realizar un constructo con relación a la educación basada en simulación. Por eso es muy importante, uno, resaltar el papel de la didáctica, ¿sí? Y obviamente ahí encontramos autores, por ejemplo, como Álvarez, quien afirma que la didáctica es una ciencia que nos ayuda en ese proceso educativo, en ese proceso docente-estudiante y que debería ser, digamos, de manera muy sistemática, muy organizada y muy eficiente. También se nos habla que la didáctica es arte, ¿sí? Y que como arte incorpora conceptos teóricos y prácticos. Y obviamente se dice que la didáctica universitaria es, digamos, un recurso que deben tener las instituciones para dinamizar el aprendizaje. Ahora, en cuanto a la simulación como estrategia didáctica, es importante resaltar también los conceptos estratégicos, como por ejemplo lo definen como parte fundamental a la hora de iniciar un ejercicio práctico. Además que por medio de la simulación se puede lograr el desarrollo de muchas habilidades y destrezas psicomotrices en el estudiante, porque permite entonces que el estudiante tenga esa posibilidad de hacer un ejercicio y que ese ejercicio le vaya afianzando sus habilidades. Requiere entonces también, obviamente, un entrenamiento por parte del docente, por parte de quien va a impartir estos ejercicios simulados y obviamente se promueve mucho el aprendizaje basado en el razonamiento crítico, a que el estudiante también haga procesos metacognitivos, digamos, como una de esas ventajas de la simulación. Entonces, tanto la didáctica como la simulación
convergen en esa educación basada en simulación. Y hablamos de una simulación clínica, por ejemplo, que es una muy buena estrategia ¿para qué? Para optimizar el entrenamiento de los estudiantes, para desarrollar habilidades, para desarrollar competencias, para desarrollar entonces la capacidad del estudiante de tener confianza en sí mismo a la hora de poder hacer un abordaje clínico en condiciones reales, ¿sí? Hay unos objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, que deben estar muy claros desde el principio, debe haber una buena planificación, estar muy bien estructurado, y también aparece una palabra muy importante que nos habla Andrés Guío, perdón, que es un referente en simulación, nos habla de esta palabra debriefing. Entonces el debriefing, ahorita vamos a ahondar un poquito más en la temática del debriefing, pero es fundamental para hacer ese proceso de retroalimentación, para hacer ese proceso de decirle al estudiante, de conversar con el estudiante acerca de cómo fue el resultado. Y obviamente eso nos abre un panorama para poder hacer un mejor proceso evaluativo en donde tenemos en cuenta todo el proceso, más no simplemente el resultado. Y se hace una sugerencia también, y es que esta educación basada en simulación, pues que trascienda a escenarios académicos, a escenarios universitarios, a ambientes hospitalarios, mejorando entonces el uso y la aplicación de la educación basada en simulación. Ahora, como resumen, entonces, digamos que estos autores nos hablan de la simulación clínica, uno, como un método para el entrenamiento de equipos interprofesionales que promueve y facilita el cambio de los equipos asistenciales y la reorganización de los cuidados en salud. Además, que nos permite desarrollar en los individuos experiencias, ¿cierto?, que ellos obviamente los sitúen en los diferentes roles, responsabilidades y relaciones que van a tener en su nuevo contexto real de trabajo, lo que inspirará nuevas actitudes y comportamientos en ellos. Entonces, básicamente, desde lo conceptual de la simulación clínica, lo que se busca es afianzar en el estudiante esas competencias en unos ambientes muy cercanos a la realidad para que ganen confianza, para que ganen destreza, para que ganen habilidades y puedan hacer un ejercicio clínico con mayor seguridad y mejores resultados. Dentro de las ventajas de la simulación, pues digamos que hay muchos autores que han descrito muchas ventajas, ¿cierto? Una de ellas es que constituye oportunidad para la práctica deliberada. ¿Qué quiere decir eso? Que son espacios que también se prestan para la reflexión, la retroalimentación, ¿sí? La evaluación del desempeño en situaciones clínicas reales puede resultar un poco más compleja, entonces para eso se brindan estos escenarios, que sea, digamos, se facilite el ejercicio de la simulación, en donde yo puedo incluso hasta grabar, ¿cierto? Y a partir de ello yo puedo construir un proceso evaluativo más formativo para el estudiante, o sea, una evaluación más formativa. También mejora la adquisición y la retención del conocimiento en comparación con otras estrategias didácticas. Obviamente permite una planeación, permite que nosotros hagamos un desarrollo de casos basados en las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a lo que ellos necesitan, digamos, fortalecer, y nosotros como docentes podamos hacer ejercicios que apunten precisamente a mejorar ese desarrollo de esas competencias, ¿sí? Se puede incluso, pues cuando hay unos escenarios clínicos en las instituciones, esos escenarios clínicos se pueden utilizar para hacer una práctica continua y repetitiva, incluso en los mismos escenarios. Permite entonces que algo fundamental, y es que permite una práctica que nos permite desarrollar aspectos fundamentales en el trabajo en equipo, ¿cierto? Fortaleciendo habilidades como la comunicación, el liderazgo, el manejo del estrés, la toma de decisiones en circunstancias complejas, y que obviamente todo este proceso que se lleva a cabo pues pueda ser evaluado, pueda ser, digamos, hacer un ejercicio reflexivo aparte de todas estas estrategias simuladas. Los escenarios de simulación se pueden utilizar, digamos, de manera individual o simultáneamente por estudiantes de diferentes carreras de la salud, como por ejemplo la odontología, la medicina, la enfermería, la terapia respiratoria. Entonces, digamos, permite establecer o permite una alta gama, pues como de, o no alta gama, sino
diferentes escenarios donde pueden ser aplicados, ¿cierto? Obviamente mejora las habilidades clínicas para enfrentarse al paciente, mejora la confianza en el estudiante, mejora la seguridad, le da herramientas para hacer un ejercicio, digamos, muy cercano a la realidad, pero que de una vez lo esté formando para una situación clínica real. Trabaja el error. Obviamente, digamos que alguna vez se hacía un ejercicio en simulación y decíamos que si realmente era necesario forzar el error en el estudiante para que pudiera hacer ese proceso de aprendizaje, y definitivamente no. Simplemente que uno hace la planificación del ejercicio simulado, uno hace la implementación de la estrategia y obviamente se aparece el error, es el momento. En ese debriefing es el momento culmen donde nosotros podemos hacer una reflexión a partir del error y desde ese mismo error generar generar aprendizajes, que también es muy importante. Ahora, algunas desventajas de la simulación. Uno, pues definitivamente no reemplaza la enseñanza clínica, pero sí se hacen escenarios muy similares y digamos que uno de los objetivos es hacer una simulación de alta fidelidad. Equipos pueden resultar muy costosos, es decir, que se requiere una alta inversión para hacer unos buenos laboratorios de simulación. Requiere, obviamente, una planeación rigurosa, una estructura muy bien, digamos, construida desde el docente. ¿Para qué? Para que para que tengamos un cumplimiento de unos objetivos trazados con ese ejercicio simulado. Obviamente, si hay una muy buena planeación rigurosa, pues también el profesor o el docente deberá tener una formación importante en el uso de la estrategia, porque pues no es lo mismo decirle a un docente que está dando una asignatura, ¿cierto? Digamos, cualquiera de ellas, profe, hágame un ejercicio simulado, pues si realmente no se conoce la estructura, no se conoce, digamos, la línea formativa, no se conoce la estrategia, pues va a ser más difícil para el profe implementarla si obviamente tiene ya una formación en el campo de la simulación. Y también requiere un alto compromiso por parte del estudiante, porque parte de esa planeación, entonces, va a la responsabilidad del estudiante, donde el estudiante tendrá que hacer unas lecturas, tendrá que, digamos, de acuerdo al ejercicio que se vaya a hacer, adaptar un rol, ¿cierto? Prepararse para hacer ese ejercicio de roles y obviamente tener un compromiso para poder tener un buen éxito en el ejercicio simulado. Ahora, muy importante entonces que nosotros establezcamos esos, esos tipos de, esos diferentes, digamos, tipos de simulación. De acuerdo, por ejemplo, hay una clasificación que es de acuerdo a la dificultad. Entonces, dificultad baja, dificultad alta. Perdón, aquí me tragué algo.